él es perfeccionista. Ah, lo que pasa es que ella es muy perfeccionista y es solo como una excusa para ocultar un serio defecto del carácter. Por ejemplo, algunos dicen, lo que pasa es que a mí me gustan las cosas bien hechas, y están confundiendo hacer las cosas bien o hacer las cosas con excelencia o tratar de mejorar cada día con esto que llamamos perfeccionismo. El perfeccionismo es una fuente muy frecuente de ira. En tu hogar, ¿cuánto de la ira que se manifiesta? ¿Cuánto de las frustraciones que se viven a diario? ¿Cuánto de lo que se expresa como enojo tiene que ver con perfeccionismo? ¿Cuánto de tus propias frustraciones tienen que ver con esto que llamamos perfeccionismo? Es importante entonces que notemos que ningún ser humano puede ser perfecto. Y el perfeccionista está destinado a frustrarse porque nada va a encajar con sus expectativas o con sus posturas. El hecho es este: nunca hemos conocido a alguien que haga todo perfectamente. Usted no le conoce, yo tampoco conozco a nadie que haya hecho todo perfectamente. Es decir, estoy hablando como seres humanos comunes y corrientes. Ya lo hemos dicho, errar es de humanos. Pero, sin embargo, cuando cometemos algunos errores, nos sentimos totalmente inadecuados. Estamos aspirando a algo que es un imposible. ¿Sabes por qué lo aspiramos? Porque pensamos que si hiciéramos todo perfectamente, la gente nos aceptaría más. La gente nos amaría más. Pero ¿no ha visto usted personas que parecieran ser perfectas o que pretenden lucir como perfectas? Te pregunto, ¿por eso la gente les ama más? ¿Por eso las personas a su alrededor les aceptan de mejor manera? Hoy tenemos como invitado a Irma de Navarro y su esposo Francisco Navarro. Ellos coordinan grupos de apoyo que se llaman Claves para Reducir la Ira en la Familia. También contamos con los testimonios de María Cañizales y Jennifer Majano. Ellos nos van a ayudar a entender el problema del perfeccionismo, a descubrir sus causas y sobre todo a encontrar una salida. ¿Qué podemos hacer cuando el perfeccionismo nos agobia? Así que recuerda, al regreso vamos a tratar este interesante tema. Puedes llamar a los teléfonos que están en pantalla para tus preguntas o comentarios. Son facilitadores de grupos que se llaman, grupos de apoyo que se llaman Claves para Reducir la Ira en la Familia. Y uno de los temas, entiendo que ustedes tratan como una raíz de ira y resentimiento dentro de una familia, como una de las raíces que hace que nuestro enojo pues comience a dañar las relaciones, es el perfeccionismo. Ahora, ¿cuáles son esas actitudes del perfeccionista? Primero, cuando uno le descubre una falla, automáticamente dentro de uno viene un sentimiento de culpa, vergüenza y un temor. El sentido de ser inadecuado. Inadecuado. Quiere decir que es el temor de ser descubierto. Ahora, es el temor de que descubran que yo soy una persona normal, común y corriente, que tengo debilidades, que tengo defectos, tanto como fortalezas y virtudes. Pero si descubre una debilidad normal que yo tengo, la gente puede pensar y descubrir algo que yo estoy ocultando. De repente fui violado en mi infancia, o de repente tuve un hermano que era retrasado mental. Yo trataba constantemente de mostrar que todo, tapar las fallas. Así que yo estoy ocultando esto que considero que es algo inaceptable, esto que considero que es algo perturbador. En este caso, la apariencia lo es todo. Lo es todo. Ahora, cuando descubren algo en mí, automáticamente viene otro temor, el temor al rechazo. Y por último me premian con un temor al abandono. Ahora, lo más fuerte sucede en la infancia. Si mi mamá fue perfeccionista, entonces
¿qué sucede? De que ella quería que hacía todas las cosas perfectamente. Al conseguir una falla pequeña, era premiado con ira. Y al ser premiado con ira, sentía rechazo y un abandono, una separación tan grande que algo en el presente activa el pasado, viene un dolor fuerte. Entonces, yo temo, Gali, entonces que me descubran una falla en mí, para que luego entonces, oye, y si me descubren lo otro que estoy ocultando, entonces me viene un dolor grande y trato entonces con ira controlar a las personas para que esté todo en orden. Eso, qué interesante lo que tú has dicho, Francisco. Una persona perfeccionista, el perfeccionismo que está mostrando tiene actitudes, o digamos tiene algunas causas, y la principal causa de ese perfeccionismo es el temor a ser descubierto. ¿Pero a ser descubierto de qué? De eso que ha ocurrido en su vida, de esas situaciones que él considera inaceptables, que él considera perturbadoras, así que debe ocultarlas. El temor al rechazo. ¿Cuántas veces tú y yo hemos experimentado ese temor? Y debido al temor al rechazo, entonces estamos tratando de mostrarnos perfectos. Y este temor al rechazo pues nos lleva a pensar que la apariencia lo es todo. Esa búsqueda de aceptación constante, de aceptación a toda costa, pero es una aceptación que estoy manejando con perfeccionismo. Ahora, tú has hablado, Francisco, acerca también del temor al abandono y del temor a la soledad. Esto está detrás del temor al rechazo. Es decir, temo ser rechazado porque temo al abandono, temo a la soledad. La soledad. Ahora, cuando viene para un autogrupo de apoyo, normalmente el perfeccionista no llega de inmediato, llega ya cuando la esposa se le está abandonando, cuando los hijos están en caos. Entonces viene con tanta ira, yo le digo, mira, pero detrás de esa ira hay algo, una causa. Entonces primero le enseñamos que en esa ira, que se sienta y vea detrás de, hay un temor, que detecte ese temor. Sí. Porque ese temor es lo que lo va a detectar y lograr llegar quién fue el causante. Normalmente es un padre criticador, una madre bastante criticadora. Pero muchos de estos hombres perfeccionistas o mujeres perfeccionistas que llegan a los grupos de claves para reducir la ira en la familia, se sienten como mártires. Sienten como, lo que pasa es que no me comprenden, yo estoy tratando de que la familia... Yo soy el único que le importa esto, más nada. Ajá. ¿Qué cosas pudiese decir uno de esos mártires enojados? Porque, porque ellos se sienten mártires porque como es el único que tiene ese temor a que la casa esté desordenada, por ejemplo, ese madre dice, mira, yo soy la única persona que le interesa que la casa esté limpia. Entonces, pero los demás están tranquilos porque no están obsesionados. Eso, yo soy el único que aquí le interesa el orden, yo soy el único que aquí le interesa que las cosas salgan bien, que las cosas estén bien hechas. Para Fran sería entonces, yo soy el único que estoy obsesionado por eso. Ok, yo soy el único que tiene que acosarlos para que finalmente las cosas se den como yo espero. Porque esa es la fachada. La fachada, por ejemplo, en el área de limpieza, como era mi caso, que tuve que trabajar en los grupos también, ¿verdad? La fachada era la limpieza. Todo tenía que estar perfecto, limpio, la apariencia impecable. Más, ¿qué escondía yo allí, verdad? Una vergüenza. ¿Cuál era la vergüenza? De que cuando niña, hasta una edad avanzada, 9 años, me orinaba a la cama. Y mamá me decía, hueles, estás sucia, no te acerques, y eso desarrolló en mí, ¿verdad? Yo tengo que ser perfecta, limpia, porque si no voy a ser rechazada. Es más, era rechazada diariamente cada vez que yo me hacía en la cama. Y cuando estoy ya de adulta en mi casa, por supuesto formo a mis hijos perfeccionistas, porque yo estoy constantemente exigiéndoles perfección en la limpieza, en el orden, en que todo esté arreglado. Y si va alguien a visitarme, yo no estoy relajada en esa visita que me está haciendo. Si yo estoy pendiente, oye, y si descubre que esto está sucio, que hay una telaraña, que algo está desordenado. Entonces, el perfeccionista siempre anda tenso en las relaciones, tensión. Así que si invitabas a algunos amigos, por ejemplo, para compartir una cena con ellos,
tú misma no estabas allí disfrutando de la presencia y de la compañía de ellos, sino que estabas completamente tensa, tratando de controlarlo todo por aquello de que piensa, el mártir enojado que piensa, todo depende de mí. Y estabas acosando a tus hijas o acosando a tu esposo para que todo se mantuviese en su lugar, cuando era normal que si estábamos cenando, pues algunas cosas cambiaran de orden, de lugar, se ensuciaran. Luego podemos arreglarlo, pero mientras tanto disfrutemos el momento. Sin embargo, Irma, tú no podías decirte eso. No, porque había muchísima tensión en las relaciones y claro, he trabajado todas esas áreas en los grupos y he podido ayudar a mucha gente con el testimonio, con lo que Dios ha trabajado en mi vida. Pues. Sí. ¿Cuántos de ustedes se identifican con esto que Francisco e Irma nos están diciendo? ¿De cuántos hogares usted ha visto esta situación de perfeccionismo? ¿Cuántos de nosotros venimos de un hogar donde esto era parte de nuestra cotidianidad? Parece que hay mucho orgullo detrás de todo esto también. Es decir, el sentido de demostrarle a los demás que yo valgo y que yo, pues, soy superior a otros. Hay un caso, por ejemplo, de que si yo compro un carro del año 2000, lo reviso bien y veo que se hace una buena compra. Pero al año me doy cuenta que ese modelo de diseño había una falla en ese carro. Uno dice, debería haberme sabido que ese error, he debido darme cuenta, como que si uno fuera omnisciente. Sí. Entonces uno se siente como un Dios y no se permite fallas. Sí, es la actitud de que se puede ser casi divino, ¿ok? Casi divino en esta situación, ¿no? O sea que si hay una falla normal que hay cosas que no se pueden predecir, y si uno comete un error y pasa el error, uno dice, mira, pero yo debí haber precisado esto, ¿cómo no me di cuenta antes? Y es normal, y uno se autocastiga. Sí, sí. Así que palabras como debería, tendría que, tenía que, son parte del vocabulario normal del perfeccionista. Y en sus estallidos de enojo está constantemente llevando las cosas al extremo. Aquí nunca, aquí siempre, aquí todo, aquí nada. Y de esa manera es infeliz él y hace infelices a quienes le rodean. Muy bien, vamos a seguir hablando acerca del tema del perfeccionismo. Tenemos con nosotros a una mujer que se llama María. Ella creció en un hogar perfeccionista. Y el perfeccionismo la llevó a ella a convertirse en una muchacha muy rebelde. Y en su rebeldía quiso vengarse de toda la frustración que experimentó en el hogar donde vivió. Esto al regreso. Recuerde sus preguntas y sus comentarios a través de nuestras líneas telefónicas. Llámanos y de esa manera estaremos compartiendo aquí en Realidades. Estamos de regreso aquí en Realidades. Hemos estado hablando acerca de un asunto que afecta a muchos hogares, el perfeccionismo. El perfeccionismo que puede producir una gran cantidad de frustración, mucho enojo, mucha ira y luego mucho resentimiento. El perfeccionismo que afecta la relación entre un hombre y una mujer que son esposos, que afecta la relación con los hijos, que afecta la relación con otras personas que quieren acercarse. Ese perfeccionismo que, como ya nos explicaban Francisco e Irma, que dirigen y coordinan grupos de apoyo de claves para reducir la ira en la familia, es básicamente el temor a ser descubierto. Hay algunas cosas que queremos esconder de nuestro trasfondo, de nuestra apariencia, de algunas experiencias que nos marcaron, y lo hacemos a través de ese perfeccionismo. María creció en un hogar perfeccionista. Y dime, ¿cómo afectó el perfeccionismo tu vida? Bueno, buenas noches, primeramente. Bueno, eso lo afectó mucho en mi vida porque cuando mi mamá, ella empezó de esta manera. Ella empezó a agredirme a mí de una manera que cuando me hacía mi ropa, ella era costurera, ella me hacía mi ropa,
y yo era muy flaca, los pies los tenía metidos, era torcida, pues. Ok, sí. El hecho es que siendo muchacha, tu apariencia física no era una figura esbelta, ¿ok? Y ella esperaba de mí lo mejor, porque... Ahora, ¿qué estaba tratando de ocultar tu mamá con esas aspiraciones de una muchacha que de pronto tu mamá sin saberlo estaba rechazándote, o quizás sabiéndolo? Pero entonces como que pensaba, si tú fueses más linda, si fueses esbelta, si la ropa te quedara bien, siendo yo una costurera, podría aceptarte. ¿Qué estaba tratando de esconder? Bueno, yo pienso que ella quería tapar que yo no era hija de su otro esposo, ¿entiendes? Yo era hija de otro marido que ella tuvo, entonces ella todo el tiempo creía que yo fuera la mejor, ¿entiendes? Pero no era a través del estímulo, sino a través de la crítica ella constante. Me criticaba y me golpeaban. Me golpeaban, me herían mucho todo el tiempo. Y eso fue tanto así que yo fui una mujer, me fui criando rebelde. ¿A qué edad comenzaste a rebelarte contra eso después de haber acumulado tanto resentimiento? A los 15 años. ¿Qué hiciste? Empecé a no dejarme manipular más de ella. Iba al liceo, hacía lo que se me pegaba en gana. Empecé a tener malas juntas como drogadictos. Comenzaste a reunirte con malas compañías. Sí, señor. Vamos a continuar conversando con Irma y Francisco. A ver, hemos hablado acerca de temor a ser descubierto, temor al rechazo. Hemos hablado acerca de el orgullo, de querer esconder por nuestra propia cuenta aquello que consideramos inaceptable. Hemos hablado acerca de ese temor que se convierte luego en control. Tú decías algo interesante, Francisco, mientras estábamos en el tiempo de publicidad. Tú decías que una persona puede fijarse en un aspecto y querer ser perfecto en ese aspecto, así que se obsesiona con ello, creyendo que, por ejemplo, si son las uñas, una mujer puede pensar, si mis uñas están perfectas, todo está bien. No es en realidad así, pero con eso se obsesiona. Danos otro ejemplo. Porque cuando uno empieza a pierde esa calma por la culpa, por la vergüenza que uno ha tenido antes, entonces uno quiere calmar esa ansiedad interna, esa molestia interna que es tan fuerte, fijando su atención en algo, en algo que esté bien hecho. Entonces esa muchacha puede ser las uñas, mirando sus uñas perfectas, se tranquiliza, o si está muy bien vestido, se centra en eso y busca la tranquilidad exterior, ya que la interior la perdió. Eso es cuando ella copió el patrón perfeccionista o por su temperamento desarrolla tendencias perfeccionistas, diferente a María, que lo que María hizo fue rebelarse en contra del perfeccionismo de su mamá. Ahora, el perfeccionismo es control. ¿Por qué decimos que perfeccionismo significa realmente control? Pues el control viene a ser como una máscara para ocultar, o sea, ese sentimiento de temor. Para que la gente no se cuenta que uno tiene temor, entonces uno saca por fuera un control y se centra en los hechos. Y los perfeccionistas se vuelven intolerables. Sí. Intolerantes con las debilidades ajenas. Por el caso que María Cañizales sea, de repente el cuerpo no era perfecto para que el vestido luciera como debe ser. O según las expectativas de su mamá. O sea que una debilidad es considerada como una cosa baja, porque el perfeccionista se considera como perfecto, como superior. Su mamá era considerada como que era la mejor costurera, y al ver un vestido que no salía tan bien porque el cuerpo no se lucía, entonces estallaba en ira. Un perfeccionista puede ser perfeccionista, por ejemplo, con sus hijos. Así que quiero levantar a mis hijos y que mis hijos se muestren como perfectos. Es decir, si el niño llora, yo le digo, tú tienes que ser firme. Los niños no lloran. Y esa es una forma
de perfeccionismo. Exactamente. Ahora, el perfeccionista no se da cuenta de que cuánto daño le causa al niño, porque en ese momento, cuando uno está actuando el perfeccionismo, uno se desconecta emocionalmente, uno se convierte como un robot, lógica y hecho, sea hombre o mujer, se centra en lo exterior y en la lógica. Por consiguiente, no se está dando cuenta el daño emocional que está causando a la otra persona. Y tenemos muchos hogares donde la expresión de sentimientos se castiga. Es decir, si un niño expresa enojo, se castiga por eso porque se considera que esto no es lo correcto. Si un niño expresa tristeza, se le castiga por esto porque se considera que no es correcto. Si un niño expresa temor ante una situación, pues los niños experimentan muchos temores como parte de su progreso emocional, pero se considera como defectuoso y por lo tanto se castiga. Porque no se puede controlar las emociones. El profesor quiere controlar el ambiente, pero en el área que él considera que como modelo de perfecto según la imagen mental que él tiene. Uno puede ser perfeccionista de repente en manejar el dinero, otros que somos una familia feliz, aparentar en eso, ¿no? Sí, y aquí entonces el perfeccionista puede estar constantemente diciendo, si tan solo tú, si por lo menos hicieras las cosas bien, y es allí donde del perfeccionismo se desprende la crítica. O se estalla en ira porque no se colabora en esa meta que tiene de familia perfecta, porque los hijos tienen que colaborar en la imagen que yo tengo de hacer creer a los demás que somos una familia perfecta, feliz y que no tenemos defectos. Ok, sí, muy bien. Y esa crítica, pues, que es crítica también por inflexibilidad. Los cambios asustan al perfeccionista, porque no sabe cómo controlar ese nuevo ambiente que se presenta. Mientras tenga el control, se siente tranquilo el perfeccionista porque está controlando afuera, aunque ya perdió el control interno. Ahora, qué triste. Ya usted me ha escuchado. Nuestras actitudes perfeccionistas tienen que ver con la idea de creer, si soy perfecto, la gente me va a aceptar más, la gente me va a amar más, pero mi perfeccionismo me está llevando a ser una persona intolerante, me está llevando a ser una persona crítica, constante, me está llevando a ser una persona inflexible, y eso está alejando a la gente de mí. Yo siempre, cuando quiero ilustrar esto, recuerdo aquella historieta animada que veíamos cuando éramos niños. Esto es de nuestra generación. Heidi. ¿Usted recuerda a Heidi? Ella se fue a vivir a la casa del señor Sesemann para acompañar a Clarita. Y allí había una señora, la señorita Rottenmeier. ¿Sabe? La señorita Rottenmeier parecía perfecta, pero en realidad, ¿a quién queríamos más? ¿A Heidi o a la señorita Rottenmeier? A Heidi. Pues si usted aparenta ser perfecto, no crea que por eso la gente le va a querer más. Nos quedamos entonces sin amigos. Apartamos a la gente de nuestro lado por todas estas actitudes. Uno los admira, pero quiere tenerlos lejos. Exacto. Nadie quiere estar cerca de un perfeccionista, ¿ok? Ay, son muy chéveres, claro, porque dan una actitud o una apariencia de excelente. Que detrás de esa excelencia está el temor a fallar, ¿verdad? Ahora, la gente está preguntándose, ¿y qué entonces en realidad sería excelente? Excelente es dar de sí lo mejor. Si yo doy de mí lo mejor, soy excelente, ¿verdad? Exacto. No me guía el temor a fallar, sino que yo a superar la meta. Bueno, esta vez un atleta o un deportista no puede ser un perfeccionista, porque muchas veces no va a ganar una competencia y va a tener que superarlo nuevamente. Bueno, esta vez lo voy a lograr, pero el temor no es lo que lo motiva, sino el hecho de superarse a sí mismo. Es decir, si caigo, vuelvo a levantarme y de esa manera entonces estoy avanzando, yendo más allá. Qué interesante. Ahora, tenemos con nosotros a Jennifer y pues entiendo que Jennifer desarrolló algunas actitudes perfeccionistas. Dime, Jennifer, ¿cómo se manifestaban en ti estas actitudes perfeccionistas? Bueno, las actitudes se manifestaban cuando comenzaba a sentir una ira dentro de mí
principalmente se acumulaba esa ira. Y cuando algo me salía mal, yo la manifestaba en forma humillativa hacia mi esposo, o le gritaba a las personas, mira, tú no haces esto bien, no estás realizando las cosas como debe ser, y tendría a dirigirme hasta con groserías. ¿Qué consecuencias trajo en tu vida el perfeccionismo? Bueno, me sentía frustrada, humillada, una persona que verdaderamente no podía lograr las cosas como quería. Me sentía rechazada por mí misma, de no llegar a la meta que quería. ¿Constantemente te estabas autocriticando? Sí, decía, cónchale, no puedo hacerlo bien. ¿Por qué? Porque no puedo ser, hasta utilizaba la misma palabra perfecta, a mí todo me tiene que quedar muy bien, yo tengo que lograr lo mejor. ¿No disfrutabas de esa manera de la vida? Nunca, más bien sentía un sentido de frustración tremendo hasta el punto que me centraba en llorar y en llorar y en llorar, y a veces veía a las demás personas como culpables de mi perfeccionismo, o sea, así como que por ellos yo no puedo lograr ser perfecta. O si, como decíamos, si por lo menos ustedes. Si por lo menos ustedes hicieran algo por mí, para yo lograr hacer las cosas, lo hiciera perfecto, pero en sí me sentía muy mal y triste y frustrada, pero gracias al Señor con los grupos de Irma y Francisco yo he aprendido a mejorar esa conducta. Eso, allí entonces, en Claves para Reducir la Ira en la Familia, tú comenzaste a darte cuenta el porqué de tu frustración que te llevaba a experimentar tanta ira. Ahora, ¿qué momento en tu vida te llevó como a reaccionar, a darte cuenta que estabas pasándote de la raya? Bueno, hubo un momento cuando iba a dirigirme a clase, ¿verdad? Y vi la hora del reloj, me estaba vistiendo, me estaba arreglando, y entonces agarré a mi hija por el brazo fuerte y la presioné y le dije, mira, quédate tranquila, mi hija tiene 1 año y 7 meses, y ahí fue cuando yo reflexioné, porque yo me estaba dirigiendo a ella sin ella tener culpa de lo que yo estaba sintiendo. Sí. ¿Cuántas madres, cuántos padres estamos actuando de una manera maltratadora para con nuestros hijos? Y la raíz y la base de todo esto es el perfeccionismo. Recuerda ese perfeccionismo que es control. Control debido a que tenemos miedo de mostrar aquello que consideramos defectuoso en nuestras propias vidas. Ahora, ¿qué podemos hacer? Es importante, cuando hablamos acerca de salir pues, de estos patrones perfeccionistas, en primer lugar, reconocer el perfeccionismo como un defecto de carácter. ¿Qué significa esto, Francisco? Reconocer que esta conducta, o sea, de buscar esa perfección, entre comillas, lleva la ira a la destrucción de los hijos, a la infelicidad de todos. Y entonces, ahora, ¿cómo le damos la salida a este problema? Porque dice, bueno, yo tengo este problema en mi carácter, sé que estoy dañando, creo que hago bien las cosas, pero estoy dañando a los que me rodean. Tengo que ser humilde para reconocer que tengo un problema y que necesito ayuda, que necesito la ayuda de Dios y que necesito la ayuda de otros. Exactamente. Tengo que ser humilde para reconocer que tengo un pie en el temor y un pie en la vergüenza. Y el orgullo. Y eso me controla. 3. Ese trípode, así de orgullo, vergüenza y temor. Y lo tremendo es que el perfeccionista dice, yo no necesito ayuda de los demás, porque el orgullo es el centro del perfeccionismo. Yo no voy a buscar consejería, porque las personas como yo no deben buscar consejería. Qué importante eso que tú estás diciendo. ¿Sabía usted que las personas saludables, emocional y mentalmente, son aquellas que reconocen cuando necesitan ayuda? Las personas más saludables emocional y mentalmente son aquellas que pueden pedir un consejo, son aquellas que rinden cuentas acerca de su vida, de sus actos. Son personas que pueden mostrar sus flaquezas y pedir apoyo. ¿Qué le parece? Ahora, una vez que reconocemos que el perfeccionismo es un defecto del carácter. Que es el pecado perfecto. Es el pecado perfecto, sí, señor. Yo quería añadir esto, ¿no? De que muchos estudiosos de la Biblia dicen, mira, la Biblia dice que ser perfectos, y ahí sustenta su teoría perfeccionista. Pero la palabra perfecto en el Nuevo Testamento
viene del griego que quiere decir terminado. ¿Ve? Ahora, también los estudiosos de la Biblia creen también lo siguiente, de que cuando tienen un problema, van a Dios, es cierto, pero en el área que ellos que han considerado como perfectos, ahí no incluyen a Dios en sus oraciones. O sea que cuando están orando, oran por todo, pero menos por eso. Por ejemplo, si una madre perfecta en la casa, nunca dice, Dios mío, me siento mal porque la casa está desordenada. Nunca llevan en oración esa petición. Llevan otra oración menos eso. Sí. Entonces cada quien, hay orgullo en esa área, porque dicen, yo puedo resolverlo solo, sin la ayuda de nadie ni de Dios, yo puedo en esta área. En lo demás quiero a Dios, pero menos en esta área. Entonces ahí se necesita reconocer la presencia de Dios en el problema perfeccionista, en el área que uno cree hacerlo todo. Así que después de que descubro, o mejor dicho, reconozco humildemente que el perfeccionismo es un defecto del carácter, necesito también identificar la fuente de mi vergüenza. Ahora, vamos a hablar acerca de esto. Recuerde, sus preguntas, sus comentarios a través del teléfono que ve en pantalla, y ya regresamos con más de Realidades. Estamos de vuelta aquí en Realidades y pues en medio del público se encuentra Omar Pérez y él se ha sentido muy identificado con este tema. Él también ha participado de los grupos claves para reducir la ira en la familia y él quiere contarnos algo acerca de su experiencia. Omar, ¿cómo fue que descubriste que tenías problemas de perfeccionismo? Precisamente cuando entré al grupo clave para reducir la ira, pude descubrir que era un perfeccionista. Hasta ese momento me di cuenta del desastre de vida que traía. ¿Cómo se manifestaba el perfeccionismo en ti? Oye, demasiado. En mi casa, sobre todo, cuando era de casado, llevaba un control al máximo en cuanto a todo el orden en la casa. Inclusive me sentaba a conversar con mi esposa y tenía todo que estar perfecto, arreglado, y era mucho control, todo lo mínimo. Y eso causó mucho desastre en nuestra relación. Ajá, por ejemplo, ¿cómo afectó eso tu relación? Mucha crítica hacia ella, mucha crítica, es como que quisiera a la vez que ella fuera esa máscara, fuera esa persona que me acompañara, pero para representarme, ¿ves? Y algo interesante que descubrí, o sea, que lo sabía, pero no lo quería reconocer, y lo pude reconocer allí, que tras ese perfeccionismo, era detrás de una tremenda vergüenza. O sea, no quería entrar en intimidad con mi esposa, esa intimidad emocional, porque iba a descubrir qué había detrás de lo que yo sufrí en la infancia. ¿Ves? Sufrí abuso sexual, violaciones, todas estas situaciones, y eso era una tremenda vergüenza que yo pasé. Entonces, eso era el perfeccionismo en esa faceta de mi vida. Así que tenías que ser perfecto para enmascarar tu dolor, para enmascarar aquello que considerabas como inaceptable. De hecho, el hecho de haber escogido a mi esposa como la que es mi esposa, fue precisamente en eso. Me enamoré de ella, la tomo y inclusive selecciono su vestido, le digo, te cambias el cabello, y donde quiera que andábamos era mi esposa porque me representaba. Pero sufría demasiado porque realmente era una fachada, y ella pudo darse cuenta de eso. Y finalmente la relación iba en deterioro, ¿verdad? Hasta que lograron trabajar con esto. Es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo pues que lo primero, debo reconocer el perfeccionismo como un defecto de carácter, y luego necesito entonces identificar la fuente de vergüenza. ¿Cómo logro identificar la fuente de vergüenza? Hay tres tipos de fuentes, ¿no? Uno es si algo que yo hice en el pasado y que me avergüenza. Otro es de que me hicieran algo a mí. Por ejemplo, el abuso sexual. Y otra cosa es de que algo que pasó en mi familia, un padre alcohólico, por ejemplo. Ok, ¿no? o por ejemplo, el adulterio de mi mamá, que a mí me avergonzó. Exactamente. Ok, sí. Entonces, una vergüenza familiar. Muchos secretos que se guardan a veces en familia y que eso solo se sabe en casa, y esa vergüenza, por supuesto, la oculto con una fachada. En mi caso era la vergüenza, eran dos cosas: la vergüenza de haber sido, de haberme hecho pipí en la cama, y también la vergüenza de que mi padre no era casado con mi mamá. Entonces eso produjo mucha vergüenza en mí.
Pero tuve que orar Ahora, a Dios algunas para personas pudiesen estar pensando, pero eso es tonto como para experimentar tanta culpa y tanta vergüenza. Pero no comprenden que el asunto es cómo te afectaba a ti, cómo eso te afectaba a ti. Recuerda, si tu vergüenza tiene que ver con algo que te hicieron o con algo que ocurrió a tu alrededor siendo niño o adolescente, tú tienes que entender que no fue tu culpa y tienes que desprenderte de esa culpa falsa que experimentas. Necesitas hablar de ello para poder lograrlo y llevarlo también a la presencia de Dios. Y si se trata de algo que tú hiciste, necesitas reconocerlo y declararlo. Hablar también de eso ante otras personas para experimentar el perdón y sobre todo ante Dios para experimentar el perdón que viene de Él. Ahora, otras cosas que recomendamos es confrontar el temor. ¿Qué significa en este caso confrontar el temor cuando se es perfeccionista? O sea, es lo más difícil, ¿no? Que un perfeccionista reconozca que tiene temor. Por eso es que lo que expresa es ira. Pero reconocer, mira, yo tengo temor a tal cosa, eso lo hace vulnerable, pero esa es parte de su sanidad. Decir, mira, mi temor es este. Por ejemplo, mi temor es a mi papá, a un padre excesivamente crítico que tuve. Constantemente estuvo regañándome, acosándome, intimidándome con sus reproches. Ese es mi temor, el temor a mi papá. Necesito reconocerlo, pero algunas personas dirán, no, pero eso significaría deshonrar a mi papá. ¿Cómo puedo deshonrar al hombre que me dio la vida? Necesita ir y tocar ese punto. Ese punto. Reconocer que papá también no es perfecto. Y que todos nosotros hemos sido heridos por las personas que amamos, por las personas que más necesitamos. Aquel a quien más amamos y a quien más necesitamos es la persona que posiblemente pudo habernos herido mucho más. Ahora, otra cosa que hacemos es, pues, identificar los altares humanos. Por ejemplo, el ejemplo del padre, el ejemplo de mamá. ¿Sabes? Yo conozco muchos hombres que experimentan una gran vergüenza debido al adulterio que su mamá vivió, ¿ok? Y las burlas que recibieron debido a eso, o la decepción que sufrieron debido a eso, pero nunca lo han reconocido. Siempre han tenido a mamá allí en un pedestal, inclusive negando ese hecho, negando que eso me afectó. Eso tiene que ver con altares humanos, ¿no? Sí, porque se ve a mamá entonces en el área que ella que ha creado de perfección. Entonces, en esa área de perfección la vemos como un Dios. Entonces, por consiguiente, estamos negando la otra parte. Entonces, ahora, cuando reconocemos que mamá es normal como todos, ha cometido fracasos, errores, que eso no va a desmerecer. Y vemos que es normal, entonces ya empezamos ya a identificar entonces que habían puesto en un altar a mamá o a papá. Sí. ¿Ve? Y luego entonces ahora viene la fase entonces empezar a identificar eso, de que si podemos, o sea, amar más a mamá, a papá que a Dios mismo, entonces ya no somos dignos de Él. ¿Ve? Sí, porque en todo caso no estamos elevando a mamá o a papá al nivel donde está Dios, sino que más bien estamos rebajando a Dios. Exacto. A un nivel de alguien que no puede llenar nuestros más profundos vacíos. Exacto. Ahora, es importante aquí entender que gran parte de mi perfeccionismo también se debe al resentimiento que no he querido reconocer. Quizás estoy resentido contra una persona que me hizo daño, pero no quiero hablar de eso porque eso me produce gran vergüenza. Por ejemplo, el caso del abuso sexual o el maltrato. O quizás estoy resentido contra ese padre alcohólico, pero como pues se trata de mi papá, es algo que me cuesta admitir. Y todo este resentimiento me está llevando también al perfeccionismo. Exactamente. Entonces vemos a papá entonces como perfecto, pero entonces ahora necesitamos reconocer la realidad. Así como yo cometo errores, papá y mamá también cometen errores, entonces necesito perdonarlos y confesar sus faltas como ofensas y perdonar. Ahora, después ya que nosotros nos hemos entregado ya a confiar en Dios, porque es la única clave para que baje estos orgullos, entonces
necesitamos ya aprender a reconocer la aceptación que Dios nos da. Sí. Una vez que somos aceptados ya, porque Dios realmente, Él nos ama así como somos. Y entonces aprenderemos a relajarnos en su aceptación. Porque muchas veces cuando yo antes cometí un error, yo me sentía tan mal. Pero ahora cuando cometo un error digo, Dios, tú me aceptas a pesar de esto. Sí. Entonces, ahora tú no apruebas esto, pero me aceptas. Entonces ya puedo relajarme en esa aceptación y tranquilizarme, y ese bullicio que empieza en mí empieza a bajar. Sí. Ya no trato de controlar. Tengo que controlarlo Exactamente. todo, porque sé que soy aceptado. Qué interesante. Así que si usted está luchando con esto, muchas veces tiene que ver con sus problemas internos que le han llevado a rechazarse a usted mismo. Busque una fuente de amor incondicional, y esa fuente puede encontrarla en Dios. Acepte, enfrente las situaciones, como ya lo hemos dicho. Acepte aquello que no puede cambiar, y si quiere dar lo mejor de sí, lo cual es excelencia, pues sepa que la excelencia se logra tropezando y volviéndonos a levantar, no tropezando y dándonos con un látigo en la espalda. Quiero pues que usted recuerde algunas de las claves que hemos dado en esto de cómo sacar el perfeccionismo de nuestras vidas, o mejor dicho, cómo superar estas tendencias perfeccionistas. En primer lugar, reconozca que el temor está en la raíz de su perfeccionismo. En segundo lugar, admita con sinceridad que su orgullo está enmascarado por el perfeccionismo. En tercer lugar, deje de alimentar el perfeccionismo con su propia ira y con su propia frustración. Cuarto, libérese, o mejor dicho, libérese usted mismo y libere a su familia de la responsabilidad de crear una atmósfera perfecta para usted. Relaje sus expectativas irreales sobre usted mismo y sobre los otros o sobre las situaciones que viva. Reemplace el control sobre la gente por más bien autocontrol, que no significa rigidez, sino esto de saber cuándo reconocer que necesito ayuda. Otra cosa, remueva la vergüenza. Esa vergüenza que le da potencia a su perfeccionismo. Perdone a aquellos que le criticaron y que les rechazaron constantemente. Destruya cualquier altar que usted haya hecho para colocar allí a otra persona, y propóngase a transferir su dependencia principal a Dios. Esa fuente de aceptación puedes encontrarla en esa fuente de amor incondicional que es el Dios del cielo. Hay algunas preguntas que nos han hecho y pues agradecemos a todos ustedes. Alguien dice, si quiero tener en orden a mi esposa que no me ayuda, esto es perfeccionismo. Otro dice, felicitar a María Cañizales y a Francisco y a Irma por su participación. Otros para felicitarlos desde el Tocuyo, el pastor Héctor Ballesteros y su iglesia los saludan, gracias. Comentarios, si Cristo en Marcos y Mateo nos pide que seamos perfectos, esto debemos tomarlo en cuenta. Recuerda, ya hemos dicho, perfecto aquí significa una obra acabada, y esto significa Dios desea que tú avances en tu madurez emocional, en tu madurez espiritual. Si una persona siente o piensa que las personas que están a su alrededor se burlan de él, esto tiene que ver con el perfeccionismo, pues recuerda, mucho de eso de sentir que otros se burlan de nosotros tiene que ver con ese sentido de vergüenza. Lamentablemente ya hemos llegado al tiempo para finalizar nuestro programa. Recuerden, queremos que cada uno de los temas que compartimos con ustedes puedan ayudarles a tener una vida mejor. Hasta luego, nos vemos en nuestro próximo programa de Realidades.